En las últimas horas, diversos de los acérrimos enemigos de López Obrador vinieron circulando esta fotografía en donde se observa casi desmayándose a López Obrador el pasado domingo en Chiapas. Sin embargo, López Obrador dio una respuesta épica a sus detractores o a sus críticos. En específico, vimos las contundentes palabras cuando le hicieron la siguiente pregunta. El fin de semana trascendió una fotografía en algunos medios en el que se decía que usted había tenido una especie de desvanecimiento durante la ceremonia del Tren Maya. En este sentido, ¿cuál es su estado de salud? Si ya se fue a revisar durante estas semanas, ¿qué ha cambiado su itinerario de levantarse tan temprano, de tener estas jornadas los fines de semana? Si nos pudiera responder eso, por favor. Gracias. Hoy platicaremos sobre las versiones y quiénes son los periodistas quienes se han encargado de despotricar y señalar que López Obrador padece enfermedades graves, cuáles fueron las reacciones tanto a favor y en contra, cuál fue la postura de López Obrador y por supuesto nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos López Obrador responde de forma épica a sus opositores quienes exigían su renuncia por padecer enfermedades graves. ¿Listos? ¡Comenzamos! Polaris Nopal Sisters, el día de ayer se prendió el cerro de las redes sociales ante la publicación de la nota de Vanguardia, el sitio que publicaba López Obrador casi se desvanece. ¿Alguien lo notó? Ante todo esto, varios opositores de AMLO aprovecharon y vieron la mejor oportunidad para tirar su veneno, decir que tenía enfermedades graves y que era necesaria su renuncia. Sin embargo, el día de hoy en su conferencia mañanera, López Obrador les dio a varios de estos críticos una épica respuesta. Sin embargo, para tener la historia completa, veamos qué es lo que dice la nota. Ayer en Palenque, AMLO casi se desvanece. ¿Alguien lo notó? Fue durante la presentación del Tren Maya. Circula en redes sociales una fotografía en la que se le ve al expresidente López Obrador casi desvanecerse. La imagen que recorre las redes es el evento de presentación del Tren Maya en Palenque. Para rematar la nota, aquí dice lo siguiente: la salud de López Obrador fue cuestionada por opositores desde su campaña. Durante los comicios se lanzaron spots en los que criticaron el deterioro del tabasqueño. Andrés Manuel, en ese entonces candidato de Morena, contestó que se encontraba bien de salud, pero en 2013 López Obrador tuvo un ataque al corazón por el cual se le realizan revisiones periódicas. Entre todo este clima de chismes en donde se dividieron las redes sociales, unos calificando el hecho como un simple chisme amarillista, otros como un asunto verdaderamente preocupante, el día de hoy, durante la conferencia mañanera, López Obrador dijo las siguientes palabras. Acerca de mi situación de salud, estoy muy bien, al 100, gozo de cabal salud, me siento muy bien de salud y no me afecta el estarme levantando temprano, estoy acostumbrado, y vamos a seguir así, vamos a seguir trabajando. Hice el compromiso, son 16 horas diarias porque no va a haber reelección, entonces vamos a hacer en 6 años 12, entonces por eso estamos bien. Desde luego ahí andan mis adversarios pidiendo información sobre mi estado de salud. Hace unos días me mostró el general secretario un oficio de un ciudadano que pide información a la Secretaría de la Defensa sobre mi estado de salud, sobre las consultas en hospitales militares. Pues sencillamente no he estado en ningún hospital militar, no he ido. Se contestó la solicitud y así en otros casos. Ahí andan buscando mi expediente. La última vez que fui al médico fue al Instituto de Cardiología, hace como 6 meses. Estoy muy bien, la presión controlada, a veces traigo el corazón caliente, pero mantengo la cabeza fría. Estoy bien y de buenas. ¡Wow! Como ustedes ven, mi querida familia de Nopal Times, López Obrador está identificando que estos ataques vienen de sus adversarios políticos. ¿Quiénes son? PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, ¿quiénes más? Sin embargo, también valdría la pena recordar cómo durante las campañas algunos de los periodistas identificados como chayoteros, tan es así que Proceso publicó dentro de su top 10 de chayoteros que estaba
Raimundo Rivapalacio y Pablo Iriart. Curiosamente, ambos abordaron en campaña que López Obrador padecía graves enfermedades. Casi, según los mentirosos, ya estaba más para allá que para acá. Recordemos qué mentiras publicaron, las cuales podrían estar trayendo a colación de forma muy presente durante los próximos meses y años del gobierno de López Obrador. Por ejemplo, vemos esta nota publicada en El Financiero, que es del 18 de mayo del 2018 y lleva el título López Obrador con graves problemas de salud. Con el respeto que me merece, Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación de ser sincero y presentarse a un examen médico, pues tal vez sea presidente de México y no está en condiciones de salud para desempeñar el cargo. Su daño al corazón y a la columna vertebral son severos, al grado que es tratado en su domicilio por un staff médico que encabeza el neurocirujano, el Dr. Félix Dolorit, uno de los más reconocidos y cotizados del mundo, estrella del Hospital Comunitario de Larkin, ubicado en la zona más exclusiva del sur de Florida, en el South Beach de Miami. También señala que Raimundo Rivapalacio dio a conocer el miércoles en su columna estrictamente personal que Dolorit viaja cada 15 días a México para tratar a López Obrador de su padecimiento, unos 150 viajes hasta ahora, afirma el columnista. Hoy en El Financiero me permito presentar la fotografía de López Obrador acompañado del neurólogo Dolorit. Qué bueno que AMLO tenga recursos para que Félix Dolorit lo venga a inyectar y a observar a México cada 2 semanas, pues se trata quizá del mejor neurocirujano del mundo, especializado en tratamientos de enfermedades de la columna asociadas al cerebro. Los mariachis que usan chanclas y guaraches no me deja de sorprender y me resulta muy curioso, irónico, que sí, ya le inventó Pablo Iriart todo un tratamiento médico a partir de una fotografía. Ya tiene una enfermedad y es atendido cada 15 días y lleva 150 viajes. Recuerdo que cuando se le preguntó a esto a López Obrador en campaña, pues simplemente se reía de todos estos mitotes. Sin embargo, al ser presentados en un medio que tiene amplia difusión como El Financiero, puede andar engañando a más de alguna persona. Pero déjenme decirles que el chisme y la inventiva de la grave enfermedad, según Pablo Iriart, que tiene López Obrador, según dijo en aquella ocasión, no quedó ahí nada más, sino incluso hasta ya le había diagnosticado una cirugía que tenía que llevar al tabasqueño. Así dice Pablo Iriart. Entre otras cosas, López Obrador tiene un grave padecimiento en la columna vertebral, por ello viene Dolorit desde Miami cada 15 días a medicarlo e inyectarlo contra el dolor en su casa en la delegación Tlalpan. Ya estaba prevista una intervención quirúrgica a AMLO, pero el dirigente Morena decidió esperar a que pasaran las elecciones en el Estado de México. Para terminar su columna llena de chismes, Iriart señaló también: el especialista neurológico de Miami y el team de médicos fueron contratados por AMLO luego de que sufrió un infarto en el 2013. No es para menos, sus lesiones son severas, tanto que el país tiene derecho de conocerlas, como tiene derecho a conocer también qué tan ciertas son las secuelas de males al corazón de López Obrador. En estos días se ha comentado, aunque él lo negó, que el candidato presidencial habría tenido desvanecimientos que, según el cardiólogo que dio la información, se llama hipotimia por falla cardíaca. La hipotimia es la pérdida de conocimiento por deficiente riego sanguíneo. Este último tema es una incógnita y debería despejarse con toda claridad. Lo que es irrefutable es su daño a la columna atendido por uno de los principales neurólogos del mundo. Independientemente de las diferencias ideológicas, hay que preguntarse si puede gobernar al país una persona con ese estado de salud. ¿A qué nos arriesgamos nosotros? ¿A qué se arriesga él? Andy, caramba, no, hombre. Sí le echó mucha inspiración y corazón. Ojalá haya cobrado muy bien su chayote, porque estarse desprestigiando, llevarse entre las patas su credibilidad, la poquitita que le quedaba, claro, obviamente, no termina siendo una cosa menor. Otra de las cosas con las que se han colgado los críticos de López Obrador ha sido en aquella ocasión cuando tuvo López Obrador el infarto. Recordemos incluso esta nota publicada en Excelsior, en donde se señala: Andrés Manuel López Obrador sufre un infarto, está estable. Fue publicada el 4 de diciembre del 2013. Por su propio pie ingresa en la madrugada al servicio de urgencias. Realizan al ex candidato presidencial un procedimiento quirúrgico en el Hospital Médica Sur. Con un fuerte dolor en el pecho y sudor frío, Andrés Manuel López Obrador ingresó por su propio pie al Hospital Médica Sur alrededor de las 2:30 de la madrugada el día de ayer. Los médicos le informaron que estaba sufriendo un infarto agudo al miocardio. Minutos después, los cardiólogos sometieron al 2 veces candidato presidencial a una intervención coronaria cutánea, la cual tuvo un resultado exitoso.
Como les decía, familia, con este antecedente del infarto, varios de estos periodistas flamantes como Raimundo Riva Palacio se han aprovechado para despotricar e inventar chismes y rumores. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los casos en donde Raimundo Riva Palacio señaló que la salud de López Obrador no es la óptima. Esto también obviamente durante campañas en donde ya nos damos una idea de por qué las estaban realizando. Esta, por ejemplo, es del 16 de mayo del 2018. Dice Raimundo Riva Palacio: ante la ola de rumores en redes, el columnista de Vanguardia sostiene que el candidato tiene varios detalles que lo aquejan. Su salud no es óptima, sobre todo después de que fuera intervenido en emergencia por un infarto en diciembre del 2013, que lo tuvo prácticamente en el otro mundo sobre la plancha del quirófano. A los políticos en general no les gusta revelar su estado de salud y López Obrador está muy lejos de ser la excepción, asegura Riva Palacio en el texto publicado La salud de Andrés. En su columna, el periodista recuerda que en diciembre de este año, José Antonio Meade invitó al candidato de Juntos Haremos Historia a realizarse exámenes de salud y a mostrarlos públicamente. Qué curioso que Raimundo Riva Palacio haciéndole el juego gordo al candidato presidencial José Antonio Meade. Recordemos que incluso del propio PRI salió un spot en donde acusaban y señalaban que López Obrador estaba muy enfermo. Pa, ¿qué haces aquí? Quiero manejar. Pa, te hemos dicho 1000 veces que ya no puedes manejar, pero no nos escuchas. Claro que puedo manejar. ¿Dónde se pone la llave? Pa, este carro ya no usa llaves. Estos desvergonzados ya ni guardaron las formas con su campaña sucia, ahí bien orgullosos presumiendo su cochino spot publicitario. Y como les decía hace un ratito, seguramente este tema va a ser muy utilizado para estar intentando pegar y desgastarle a López Obrador hasta más no poder por parte de sus opositores del PRI y del PAN. Veamos, por ejemplo, algunos de los tweets que ya se han estado generando de cómo hay estas muestras de veneno que se está tirando en las redes. Publicaba Luis Antonio García: ayer durante un evento en Palenque, López Obrador casi se desvaneció, tuvieron que detenerlo para que no cayera. La salud del presidente es un tema de seguridad nacional y debe de transparentarse. De igual manera, Huberto Lugo publicó: existe el rumor de que AMLO está enfermo, ni lo creo ni lo deseo, pero es buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad. Vaya, este tweet fue utilizado aprovechándose de las mismas palabras de López Obrador cuando criticó a Peña Nieto. Esto porque López Obrador el 5 de junio de 2014 dijo lo siguiente en Twitter: existe el rumor de que Peña Nieto está enfermo, ni lo creo ni lo deseo, pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad. Ojo, entre Peña Nieto y López Obrador hay grandes diferencias. Uno llegó al poder valiéndose de la compra de miles de votos. Otro, por su parte, fue el mayor votado en la historia. Asimismo, López Obrador apenas tiene 18 días en el poder, mientras que Peña Nieto llevaba más de año y medio cometiendo error tras error. Pero la cosa no paró ahí, pues déjenme decirles que para muestra de que hay muchos usuarios que no tuvieron ni 3 pesos de abuela, quienes ya deseaban que López Obrador estuviera en el otro mundo, se aprovecharon del siguiente tuit. Vanessa Van Helsing publicó: ayer en Palenque el presidente casi desvanece, ¿alguien lo notó? Estas son las imágenes que recorren las redes sociales en el evento de la presentación del Tren Maya. ¿Será que la Tierra Madre le habló y le dice que no? ¿O de plano porque es payaso? ¿O de verdad el señor está muy mal? Y lo peor de todo esto no es el mensaje, sino la publicación o la respuesta de muchas personas quienes sacaron el rencor más profundo de su alma. Por ejemplo, este usuario llamado Muñeca publicó: que no pise el pasto porque le salen raíces, la tierra lo reclama y como que ya nos está robando oxígeno. Asimismo, Alain publicó: la madre tierra quiere esa semilla que ya pide tierra. Y otra cochina muestra fue de Cintia, quien dijo: no se ve nada bien, entre que no duerme, planeando sus ocurrencias y sus conferencias mañaneras, lo tienen out, quería poder, ya lo tiene, aunque el costo es muy alto. ¡Wow, familia Coven! El mínimo piecito, la mínima fotografía va a ser utilizada por sus críticos, por sus opositores, para estar exigiendo su renuncia, para estar echando veneno o incluso aún peor, para desearle que cuelgue los tenis.
Sobre este tema también valdría la pena considerar que el asunto de la salud de los expresidentes o de los presidentes cuando están en funciones siempre es un tema que se genera mucho morbo, que está siempre presente en redes sociales. Tan es así que cuando estaba Vicente Fox en el poder le preguntaron que si tenía adicción al Prozac, ese famoso antidepresivo. O de igual manera en el caso de Aristegui, cuando le preguntó a Felipe Calderón sobre los rumores del alcoholismo y sus problemas de salud por esa enfermedad o vicio. Incluso también tenemos el caso de Enrique Peña Nieto cuando le extirparon sus tumores, que varias personas o columnistas empezaron a cuestionar sobre el tema. Por ejemplo, con esta nota publicada por Huffington Post el 30 de junio del 2015, está titulada "Peña Nieto se ve demacrado y muy enfermo", esto según los analistas. La salud del presidente Enrique Peña Nieto es un tema de conversación y especulaciones luego de que la semana pasada se sometió por segunda vez a una intervención quirúrgica en menos de 2 años. Analistas de la vida política mexicana coinciden en que al mandatario se le ve demacrado, lejos de la imagen fresca y jovial que lo hizo popular en su etapa como gobernador del Estado de México. Peña Nieto fue operado por primera vez como presidente de la República el 31 de julio del 2013. En aquella ocasión se le extirpó un nódulo tiroideo de la garganta, que según los médicos fue benigno. Para el columnista de La Jornada Julio Hernández López, ese fue el punto de partida de una debacle en la salud e imagen del político mexiquense. Como ven, familia, siempre el tema de la salud de los presidentes va a ser un tema muy popular que esté en boga por periodistas, por medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, valdría la pena diferenciar y aclarar que esto ha sido un pretexto hoy en día para no solamente vociferar, criticar por parte de la oposición, del PRI, del PAN, sino incluso para sacar lo peor como seres humanos y estarle deseando incluso a López Obrador que se vaya a otro mundo. Eso sí ya me parece inaudito y como les decía, que es una muestra de que muchas personas no tienen ni siquiera esos 3 pesos de abuela. Por otro lado, nos parece positivo que López Obrador aclara y evidencia a todos esos chayoterillos quienes estaban argumentando que cada 15 días venían estos médicos estrellas de Miami a curar y a revisar a López Obrador, cuando dice, por favor, tengo más de 6 meses que no acudo al médico. Y vaya que López Obrador se somete a una agenda muy intensa, que de giras por todo el país, que con las conferencias matutinas y como él lo ha prometido, trabajando 16 horas al día con el fin de llevar 2 sexenios en uno solo. Sin duda puede ser desgastante y extenuante esa labor de estar trabajando tanto. Sin embargo, nos parece una muestra ejemplar de cómo con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con cariño se pueden cumplir y materializar esas propuestas que tanto se hicieron en campaña. Pero recuerden, mi querida familia Nopal Times, que lo más importante es la opinión que salga de su rango pecharruelo. Por eso los invito a que me dejen en los comentarios qué otros rumores o chismes creen que podríamos ver, tanto de periodistas como sobre todo de los opositores del PRI y del PAN, para intentar desprestigiar y continuar haciendo esta campaña sucia contra López Obrador. Lo que sea que opines, no te olvides de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te haremos un recuento de las críticas y reacciones tanto a favor como en contra de por qué López Obrador devolvió los 22,000 pesos de su primer quincena. ¿Cuáles son nuestras espinosas interpretaciones sobre este tema? ¿Cuáles eran los beneficios groseros que tenía Peña Nieto? ¿Y cuál era el ejemplo de Felipe Calderón? Todo eso y más aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos críticas y reacciones porque López Obrador devolvió 22,000 pesos de su primer quincena. ¿Listos? ¡Comenzamos! Para Nopal Sisters, el día de hoy